Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Dela. Hoy vamos a aprender cómo instalar las direccionales de una moto lineal o una mototaxi. Muy sencillo de hacer desde la ramada de tu motocicleta. Muy bien amigos, en este video te voy a enseñar cómo instalar las direccionales. Por ejemplo, en el mío tiene una parabrisa, en este costado de acá, de mi motocar, acá por ejemplo no tiene y lo voy a instalar, miren, ve. Y si tu moto es lineal, las direccionales vienen acá, en este lado, por acá, y eso sirve cuando tú vas a doblar a la izquierda, haga pi, 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 o al lado derecho, pi, pi, pi. Y si tienes mototaxi, también te voy a enseñar de paso cómo instalar esta parte de acá de tus costados, también que son como especies direccionales o que te sirven para alumbrar en la parte noche, para que den notar que obviamente es una movilidad ancha, ¿no? Para eso te vas a dirigir a tu mototaxi o tu moto lineal. Obviamente, para que hagas esta instalación tienes que asegurarte que tu ramada a lo menos prenda el foco delantero como esto, mira, ve, a lo menos prenda su foquito. Entonces si prendes porque está trayendo corriente y vas a hacer la instalación, te va a ser fácil, porque si no vas a tener que instalar todito una ramada completa. Pero la idea es que tú tengas tu intermitente. Te vas a dirigir acá a tu ramada, la ramal o ramada como quieres llamarle. Entonces te vas a dirigir y vas a buscar de entre tanto cable que hay verde, toda esa vaina acá. Te vas a enfocar en dos colores, o sea, en estos dos colores. Mira, ¿lo ves? Uno es un color amarilloso anaranjado, el otro es un celeste claro. Estos dos colores van a llevar corriente a la parte de las direccionales, tanto en el lado derecho como en el izquierdo. Una vez que has encontrado estos dos colores, lo que vas a hacer, amigos, es pelar. Color a celeste claro, este claro que tú miras mi uña, se va al lado derecho. O sea, la direccional va al lado derecho. Y este otro color que te voy a mostrar ahorita, este color naranjoso, lo ves que este mi uña va al lado izquierdo. Pues lo que vas a hacer aquí, amigos, es buscar y comprarte tu zócate, la que va acá. O sea, tu foro, tu foquito, tu faro con el farito donde van. Entonces, de este foquito, de este zócate que yo le llamo, te salen dos colores. El primero es un color verde, que significa masa o tierra, acompañado de un color rosado o de un color negro o de un color blanco o de un color amarillo. ¿Qué significan? Amarillo, blanco o rosado significan luz, las que son, o digamos en otras palabras, positivo. Entonces, si es que viniese cualquier color y no sabes qué color usar, pues para diagnosticar cuál es más y cuál es de la corriente, pues vas a agarrar esto, mira, ve, vas a irte acá. Mira, estos bases que son como estas, son como el resto, traen ahí en el interior dos puntitos. Estos puntitos, uno viene soldado al exterior, alrededor de esto, a la parte trasera, y el otro viene conectado ahí. Por ejemplo, mira, este foco en estas bases de acá o acá en estas bases posteriores te viene conectado uno que va acá, que va a chocar con el foco, con esta parte de acá, que va a hacer contacto, y el otro cable por lo general viene soldado aquí a un costado de estas bases acá. Incluso en los focos también se viene, en los delanteros viene soldada a un costado. Es que vienen soldadas a un costado son masa. Entonces vas a agarrar sea cual sea el color que viene pegado acá. Te está indicando que viene pegado a un costado es masa o tierra. Lo vas a pegar acá, mira, con la parte del fierro o del chasis. ¿Por qué del fierro del chasis? Pues este de acá es masa, obviamente necesita tierra para que prenda. Entonces lo pegas ahí, lo empernas con un perno o lo amarras. Tú lo puedes poner, por ejemplo, aquí, miren, este pernito lo pones acá, vuelves el alambre y lo pegas y listo. Te vas a dirigir, como te repito, y vas a pelar el cable. Yo lo voy a pelar ahorita. Miren amigos, estamos pelando. Tú lo puedes pelar con un cuchillo, lo estoy haciendo con mi uña, lo pelas así, mire. Entonces, ¿qué vas a hacer? Una vez que has pelado, te vas a dirigir acá al cable que sale al positivo de la parte del zócate. Ojo, al negativo supone que las pegan en la parte del fierro del chasis, bajo la parte de acá, y al otro cable lo vas a jalar. Yo le he jalado por acá y lo vas a jalar así. En el mío es largo y pelado por todo lado, y vas a pegarlo. ¿En dónde? Acá, mira, en esta parte del cable. Lo vas a piezar ahí, lo vas a amarrar bonito para que haga buen contacto y listo. Miren, ya hemos piezado y hemos pegado. Ahora sí quiero mostrarte algo. Tú vas a venir y vas a encender acá y vas a jalar. Por ejemplo, acá hay uno que va a la izquierda, el otro para la derecha. Entonces tú jalas, te debe prender así la luz. Mira, lo ves como guiña, ve, prende y apaga. Ese es un guiñador o un direccional.
Ahora vamos a hacer la parte del lado derecho. Aquí es la misma operación. Vas a ir al zócalo, te vas a agarrar el cable verde o cualquier cable que salga del negativo y lo vas a pegar aquí al chasis. En mi caso el chasis tú lo puedes pegar por un costado por acá y empernar. Y después vas a jalar el otro cable. Por ejemplo, yo le he puesto acá, todo por acá. Mira, acá está suelto. Ve, acá está suelto el cable. Lo colocas por acá, jalas por acá. Después vas a pelar este, mira, lo pelas bien peladito, que haga así, no se lo cortas, solamente lo pelas y después jalas la otra punta. Miren, acá está la punta, ve, está pelada con su cable, entonces lo voy a piezar acá, ve, en la parte de el mismo color le he puesto para que un poco no, digamos, nos confundamos, estar jalándolo, sino cada rato, ¿no? Entonces envuelves ahí, giras y ya está. Miren, hemos colocado uno y el otro. Ahora vamos a probar el lado derecho. Entonces, prendemos la llave y nos vamos. Como íbamos a jalar a la izquierda, ahora jalamos a la derecha y emite ese sonido. Y miren, a ver, miren cómo enciende, ¿ve? ¿Te das cuenta? Entonces, ya tenemos prácticamente nuestros guiñadores encendidos. Entonces, vamos a probarlo otra vez. Encendemos izquierdo, prende normal. Ahora jalamos al otro lado y nos vamos para acá y miren cómo enciende. Ahora voy a colocar sus tapitas aquí, mira, bonito. Una vez que ya tenemos instalada nuestra direccional, vamos a instalar esta parte de acá como la otra parte. Para eso hay que aflojar acá. En el mío estos no tienen luz. Este hay que extraer bonito porque si no a veces lo chancas. Entonces miren, ve, vamos a sacar este foco de acá. No quiere prender, algo está fallando. Miren, ha salido incluso su base. Y vamos a sacarlo, el foquito, ¿eh? Ya está, ¿ve? Parece que este foco está viejo. Ya miren, está todo quemado. Hemos sacado la base de esta y de este lado también. Y ahora quiero que vean algo. Miren, estos tipos de bases de focos te viene con dos cables. Acá están, ¿ve? ¿Lo ven? Te viene un cable que es un color color verde, que es masa o tierra, y el otro color es un color celeste claro. Y acá está, miren, este es uno. Y miren, la masa o tierra está acá, ¿ve? Roto, ¿ve? No, verde lo vas a pegar en el chasis. En el mío lo voy a introducir acá nomás. Ahora este otro cable de acá que sale de este lado del mototaxi, lo vas a jalar con un cable aquí y lo vas a tener acá igualmente ahí. Y este otro cable que jala de acá del otro intermitente, lo vas a jalar por acá, lo vas a traer acá y los dos lo vas a unir. Y esa es toda la parte de instalación. Ahora nos va a faltar instalar la parte de la luz de abajo. Una vez instalada tu mototaxi piezado acá todo eso, te vas a ir a la ramada o ramal. ¿Qué vas a hacer aquí? En el ramal vas a buscar un cable, una color, enfócate, y esa color es un color marrón. Por ejemplo, acá tenemos varios marrones, puedes probar en uno primero. Yo he jalado uno, le he jalado por atrás, acá le he puesto y le he metido, y acá me sale, miren, el color marrón, ¿lo ven? ¿Ve? Color marrón, ojo, marrón. Este color marrón lo puedes jalar con otro cable y lo puedes jalar hasta atrás. O sea, este te va a dar luz todo este sector del intermitente trasero. Le lleva hasta la parte trasera. Ese color es el favorito para llevar la corriente. Si en una color marrón no te llega corriente, pruebas otro color marrón. Hay varios, como 3 o 2 marrones ahí. Entonces uno de esos tiene que tener la corriente. Entonces miren, acá está el marrón. Yo le he pisado con un cable negro con blanco para jalarle hacia atrás la corriente. Pero acá nos vamos a enfocar. Por ejemplo, en el color marrón, yo le he pelado acá, en esta parte piezada, voy a agarrar y lo voy a piezar otro cable que lo va a llevar a donde acá, miren. Acá, lo voy a piezar acá y te apuesto que va a encender. Mira, hemos conseguido este pedazo de cable, mira, pequeño nomás verde, y lo voy a piezar acá en el marrón. En esta parte pelada mejor. Y acá está, ve, el cable, ve, pieza hasta ahí, ¿lo ves? Alcance acá, lo piezas con el que has piezado, con ese cable que viene desde allá, ve, jalando, ¿lo ves? Mira, igual manera de acá, ve, lo piezas ahí y listo, ve. Y ya está, eso es todo. Ahora, una vez que has hecho eso, te vas, enciendes tu llave y después colocas esto, mira, esto giras hacia acá y esto te debe encender. Y ahí está, ve, encendido. Ahí está, ve, uno y acá está el otro. Y esa es toda la instalación, amigos, de luz
de tu mototaxi. Miren, si es que lo tienes ahí, así te va a quedar, y si no, así como esto, mira, lo ves. Y eso sería todo. Así que esa es toda la instalación. No hay mucho que enseñar aquí. Todo es juego de colores. Miren, esa instalación, ve, simple y sencilla. No hay mucho que enseñarles aquí. Bueno amigos, espero que este video te sirva. Si tienes una mototaxi, quieres poner sus luces de los costados, hazlo. Si quieres poner sus direccionales, hazlo. Es muy sencillo, solamente es juego de colores. Recuerda que para la luz, el cable principal que lleva toda la corriente de la parte de los comandos a la parte trasera de una mototaxi, una moto lineal, es el cable marrón en motos Honda o motos chinas. Es muy sencillo de hacerlo. Así que guíate de ese cable marrón. En tu mente tienes que tener que es el que conduce toda la corriente a la parte de la motocicleta. Bueno, espero que te siga este video, te suscríbete a mi canal y hasta otra oportunidad. Chao.